Buenos días. Hoy vamos a ver acerca de la omnipresencia de Dios. ¿Cómo poder entender el concepto de omnipresencia? Podría definirse así: que Dios no tiene un tamaño ni dimensiones espaciales, pero está presente en todo punto en el espacio, con todo su ser. Y sin embargo, Dios actúa de manera diferente en los diferentes lugares en los que está. En otras palabras, de repente más simple, es que Dios está presente de una manera personal y total en cada punto en el universo. Ok, veamos algunas escrituras que nos ayudan a pensar un poco en la omnipresencia de Dios. Dice en Génesis 28, verso 16. Dice: entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar, no es más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Jacob estaba durmiendo, dice, porque él despierta, y entonces él se da cuenta de algo que no se había dado cuenta: que Dios estaba en ese lugar. Y cuando Jacob se da cuenta de que Dios está en todo lugar, que estaba presente en ese lugar, él se pone a adorar. Y a donde nos lleva justamente este atributo es a adorarle. Cuando nosotros pensamos y meditamos en la omnipresencia de Dios, nos debe de llevar justos a eso, a adorar a nuestro Dios. Decíamos en la definición que Dios no tiene dimensiones espaciales, ¿no es cierto? Y si no tiene dimensiones espaciales, es decir, no tiene alto, ancho, altura, ¿no es cierto? No tiene esas dimensiones, ¿no? Por tanto, no va a haber ningún espacio en el universo que lo pueda contener. Dice en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27, Salomón está adorando y meditando en esto, en la presencia de Dios, y dice: ¿pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? ¿No? Después de haber hecho el templo, Salomón medita esto y dice: ¿pero es posible que realmente Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Salomón medita muy bien y dice: pero ¿cómo es posible que tu presencia va a estar aquí? Si no hay nada que te pueda contener, si aún los cielos más altos no pueden contenerte. Y Salomón meditaba muy bien acerca de esto, porque no hay espacio en este universo que pueda contener a Dios. Isaías capítulo 66, verso 1. Y dice: esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado, ¿no? Dice aquí en Isaías: ¿podrán acaso construirme algo como esto? ¿Y qué es esto? Él compara y dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿no? Haciéndonos ver su grandeza. Obviamente no está diciendo aquí en Isaías que Dios mide el alto del cielo hasta la tierra. Eso no está diciendo, ¿no es cierto? Sino está tratando de hacer ver a los hombres de ese tiempo que no hay nada que le pueda contener. Están tratando de construir algo, pero Dios le dice: no hay nada que puedan construir que me pueda contener. Pues yo construí, yo hice todos los cielos y la tierra. Entonces, ¿por qué es que no puede contener, no hay espacio que pueda contener a Dios? Porque recordemos que Dios no existe con tamaños, con formas espaciales, ¿no es cierto? Nuestras dimensiones, o las dimensiones que nosotros medimos, son la altura, el largo, el ancho. Eso no tiene Dios.
Porque acordémonos que Dios creó el universo. Y antes que existiera el espacio y la materia, Dios era. Dios creó el espacio, Dios creó la materia. Por tanto, si Dios creó el espacio y Dios creó la materia, Dios crea estas dimensiones, el largo, el ancho y la altura. Y si Él lo creó, Él está por encima de eso. Él experimenta el espacio de una manera distinta a la que nosotros experimentamos. Entonces, ¿dónde estaba Dios antes? ¿Dónde estaba? No hay un lugar que nosotros podamos aún pensar porque Él estaba en la eternidad. Y eso va mucho más allá de nuestros propios pensamientos. Decía la definición que Dios no tiene dimensiones espaciales y sin embargo Dios está presente en todo lugar, con todo su ser está presente en todo lugar. Dice en Jeremías capítulo 23, verso 23, ¿soy yo acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. Y aquí dice en Jeremías, yo soy Dios de cerca y Dios de lejos. En otras palabras, estoy tanto cerca, tanto lejos. ¿Alguien puede esconderse de mí? Está diciendo eso. ¿Alguien puede esconderse en un lugar secreto? ¿Acaso no estoy yo en todas partes, en los cielos y en la tierra? Claramente Dios está diciendo que Dios está en todo lugar de este universo. Salmo 139, verso 7. Dice, jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendes a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Decía el salmista entonces, no me puedo escapar de ti, no me puedo esconder de ti. Si voy al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Dice, si que cabalgo por los cielos, ahí estás tú. Si me voy a las profundidades de las aguas, ahí estás tú. Si me quiero esconder en la oscuridad, tú me vas a encontrar porque para ti la oscuridad es como la luz. No hay lugar donde nos podamos esconder de Dios, porque Dios está en todas partes del universo con todo su ser. No hay lugar en todo lo que nosotros conocemos, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, ni en el infierno mismo, a donde podamos huir de la presencia de Dios. Porque Dios mismo, con todo su ser, está presente en todo lugar de este universo. Pablo daba a entender esto cuando hablaba en Hechos capítulo 17, verso 28. Pablo decía esto, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él nosotros vivimos, nos movemos y somos. Somos, nos movemos en Él. Él está en todos lados. Él está en todas partes. No nos podemos mover sin que su presencia no esté. En Él vivimos, en Él somos, ¿no es cierto? O sea, Dios está en todo lugar de este universo. Ahora, si bien es cierto, Dios está en todo lugar de su creación, en todo lugar de este universo, pero Dios es totalmente diferente a su creación. Entonces, y esto es importante porque no podemos decir o no podemos pensar, entonces Dios está en la mesa, Dios está en el libro, Dios está en el árbol, Dios está en el gato, ¿no? No, porque Dios es totalmente diferente a su creación. ¿Ok? Entonces Dios está en todo lugar, pero a su vez recordemos que Él no está experimentando el espacio como nosotros lo experimentamos. Él está en todo lugar, pero Él es totalmente diferente a toda su creación.
Decía la definición que Él está en cada parte de este universo, pero actúa de manera diferente en cada lugar de este universo. Por ejemplo, vamos a Amós capítulo 9, verso 1. En Amós capítulo 9, verso 1, Dios dice: entonces vi una visión del Señor, quien estaba de pie junto al altar, y dijo: golpea la parte superior de las columnas del templo para que los cimientos se sacudan, derriba el techo sobre la cabeza de la gente, mataré a espada a los que sobrevivan, nadie escapará. Aunque caben hasta el lugar de los muertos, allí descenderé y los sacaré. Aunque suban hasta los cielos, de allí los derribaré. Aunque se escondan en la cumbre del monte Carmelo, allí los buscaré y los capturaré. Aunque se oculten en el fondo del océano, enviaré tras ellos a la serpiente marina para que los muerda. Aunque sus enemigos los lleven a destierro, ordenaré a la espada que allí los mate. Estoy decidido a traerles desastre y no a ayudarlos. Oh, la presencia de Dios está en todos lados. Pero en este caso, la presencia de Dios está hablando a los pecadores para castigo, para juicio. Y aunque se escondan o pretendan esconderse en su pecado, Dios dice, igual los va a traer a juicio. No hay lugar donde se escondan, ni en los cielos, ni en la muerte, ni a donde pretendan irse. Dios va a estar ahí para juicio. Entonces, hay lugares en donde Dios va a estar, donde su presencia va a estar, pero su presencia va a estar ahí para castigar, para juicio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7, y este es algo importante que no debemos olvidar. Capítulo 1, verso 7 dice: y Dios les brindará descanso a ustedes, que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llama de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquí en Tesalonicenses, Pablo nos recuerda que cuando el Señor venga, Él va a separar, dice, a los que no están creyendo en las buenas nuevas. Dice, y serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor. Y cuando habla esto de separados del Señor, no es que Dios no está en ese lugar, porque de nuevo, Dios está en todo lugar. No hay lugar donde alguien se puede esconder. Entonces, cuando la Biblia nos refiere separados de la presencia de Dios, está hablando que la presencia de Dios no está ahí para bendecir, sino está su presencia ahí para castigar, para juicio. Entonces, cuando habla de este lugar de tormento eterno, de castigo eterno, de lo que comúnmente conocemos como infierno, entonces a veces podemos pensar y decir, es que Dios no va a estar ahí. No, sí va a estar, pero su presencia va a estar castigando, porque recordemos que ¿quién es el que gobierna? ¿Quién es el que castiga? ¿Quién es el que lleva a juicio? El infierno no es un lugar donde Satanás vive plácidamente. No, acordémonos, la Biblia dice que él será castigado, será llevado en cadenas a un sufrimiento eterno junto con aquellos que no obedezcan la palabra. Entonces el infierno no es un lugar como como a veces nos hace pensar las caricaturas, un lugar donde podamos estar plácidamente ahí disfrutando del mal. No, es un lugar de tormento eterno, de castigo eterno, donde la presencia de Dios está ahí para castigar eternamente y para siempre. Mateo 6:9 nos dice, cuando Jesús nos enseñaba a orar, decía: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo? ¿Por qué dice que está Él en los cielos? Porque Dios ha escogido un lugar llamado cielo, que nosotros representativamente alzamos los ojos y miramos los cielos. Pero no es un lugar en el espacio, ¿no es cierto? Sino va mucho más allá. Y Dios ha elegido este lugar al cual lo ha llamado cielo, en el cual se enfoque la manifestación de todo su carácter, de su gloria. Y Dios está ahí para bendecir nuestras vidas. El Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Y es que
Su presencia en la vida del creyente está ahí, por ejemplo, para bendecir, está bendiciendo ahí. En su presencia hay gozo, hay delicia, dice su palabra. Entonces, Dios está en todas partes del universo, pero no actúa actúa de manera diferente en cada parte del universo. Juicio y castigo en algunos lugares, bendición en otros lugares, en los cielos, en la vida del creyente. Romanos capítulo 8, verso 9 y 10, por ejemplo. Esto nos ayuda a entender pasajes como este de Romanos. Romanos 8, verso 9 dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Dice, son controlados por el Espíritu, porque el Espíritu vive en ustedes. Y Cristo vive en ustedes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que Dios no es contenido en nada del universo? Los cielos son su trono y la tierra es el estrado de sus pies, y ahora dice que Dios vive en nosotros. Es que Dios está en cada parte del universo de manera diferente. Y en este caso está en el creyente, ¿para qué? Para bendecir. Dice, si ustedes tienen el Espíritu de Cristo, si Dios está en ustedes, Dios está en nosotros para bendecirnos. Juan 14:23 nos habla también de esto. Dice, Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Sí. Los que me obedecen, los que hacen lo que yo diga, yo vendré con mi Padre y viviré en ellos. ¿Cómo es que posible que Dios va a vivir en nosotros? ¿Qué está queriendo decir? Es que su presencia va a estar ahí. ¿Para qué? Para bendecirnos. Dios está en todo lugar, no nos olvidemos de este espacio, de este universo. Pero su presencia está en algunos lugares para castigo, juicio, y en otros lugares, como en la vida del creyente, para bendecirlos, ¿cierto? Entonces, su presencia está en todo lugar, pero actúa de manera diferente en todo lugar. Por tanto, Dios no ocupa un espacio, ¿no es cierto? Pero su persona totalmente, su esencia, su ser, está presente en cada punto de este universo. Por tanto, nos debemos hacer la pregunta, ¿nos podemos esconder de Él? ¿Nos podemos escapar de Él y escondernos para pecar? No, es absurdo este pensamiento. Es absurdo el intentarnos escapar de la mirada de Dios. Dios está en todos lados. Pero entonces, ¿qué podemos hacer con este entendimiento? Es aprender a disfrutar de su presencia. Porque si entendemos que Dios está en todo lugar, como el mismo Jesús decía, que la hora viene en que el Padre busca a los verdaderos adoradores. Y ya no es necesario adorar en un templo. Porque hoy, podemos adorarle a Dios ¿dónde? En el local de nuestra iglesia, en nuestras casas, en nuestro dormitorio, en este lugar, porque su presencia está en todo lugar. Y yo puedo llegar a su presencia porque Él está en todo lugar. Y qué precioso es poder saber eso. Pero asimismo, esto puede y debe cambiar nuestras vidas. En Mateo capítulo 28, para terminar, dice en el verso 20, en el último versículo de Mateo 28, dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Dios nos dice que Dios está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Si su presencia está con nosotros y hay gozo, hay plenitud de gozo en su presencia, entonces hay que disfrutar de su presencia que está con nosotros en todo lugar, en todo momento con nosotros. Y esto cambiaría nuestras vidas, porque imagínense estar en su presencia enojados. No es cierto.
O estar en su presencia peleándonos con alguien. No, imposible, porque su presencia está ahí. Aprendamos a disfrutar de su presencia y adorémosle. Adorémosle a Él. Adorémosle en la mañana cuando nos despertemos. Adoremos cuando estemos por dormirnos. Adoremos cuando estemos al mediodía. Adoremos cuando vamos a almorzar y le damos las gracias a nuestro Dios por los alimentos que nos da. Adorémosle cuando recibamos una noticia, porque Dios está en todo lugar. Y en todo lugar está para que nosotros podamos adorarle y disfrutar de su presencia. Cuando vayamos a nuestra oración, recordemos que Dios está en todo lugar. Y Dios está escuchándote. Dios está viéndote. Su presencia completa, su ser completo está en el lugar donde tú estás orando. Así que disfruta de Él, disfruta de su presencia, adórale, porque nuestro Dios es digno de toda adoración. Él es grande, mucho más grande, y este espacio, este universo no puede contenerlo. Sin embargo, toda su presencia está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén.